Nadie te va a querer por amor, Camila, solo por conveniencia. Esas palabras cortaron como navaja la autoestima de una joven de 19 años, frente a todos los invitados en una fiesta que debería ser de celebración. Imagina sentir al mundo entero juzgando cada curva de tu cuerpo, cada gesto tuyo, mientras su propio padre te expone como si fueras un objeto en venta. Pero esa misma noche, en un impulso que nadie esperaba, ni siquiera ella, Camila corrió y besó a un desconocido elegante frente a todos. Un beso impulsivo que rompió el silencio y dejó pasmado al salón entero. Lo que ella no sabía es que aquel hombre no era solo un extraño cualquiera, sino uno de los millonarios más poderosos del país, y ese instante cambiaría su vida para siempre. Desde niña, Camila cargaba un peso que iba mucho más allá de su cuerpo, cargaba la mirada crítica de la familia, de la sociedad y hasta de sí misma. A los 19 años, parecía que cada paso que daba era observado, analizado, juzgado, y casi siempre con crueldad. Su padre la trataba como una moneda de cambio, viendo en ella solo una oportunidad para salvar negocios que desde hacía mucho estaban al borde de la quiebra. Esa noche fatídica, frente a empresarios e invitados influyentes, él pronunció la frase que quedaría grabada en la memoria de su hija. Nadie te va a querer por amor, solo por conveniencia. Imagina escuchar eso de quien debería protegerte, de quien debería amarte incondicionalmente. La pena fue inmediata, la vergüenza se apoderó de ella, y Camila sintió su corazón apretarse. Era más que humillación. Era la confirmación cruel de todo lo que temía, la sensación de que jamás sería suficiente, de que siempre sería usada y subestimada. Muchas personas conocen esa sensación de sentirse una carga, y es justo en ese punto donde historias emocionantes como la de ella comienzan. El salón estaba impecablemente decorado, pero para Camila todo parecía un escenario de juicio. Veía murmullos cargados de malicia, miradas incómodas, risitas ahogadas que resonaban en su mente como acusaciones. Cada detalle, cada gesto, cada sonrisa forzada alrededor parecía amplificar el dolor que sentía por dentro. Su padre se erguía con postura de autoridad, como si tuviera derecho a determinar el destino de su hija y exponerla públicamente. Es en este tipo de momentos que la injusticia se vuelve casi palpable. No se trata solo de apariencia, sino de quien tiene poder y quien es tratado como pieza desechable. Muchas historias reales muestran que los jóvenes sufren en silencio, sin tener a dónde correr, viviendo situaciones que parecen imposibles de soportar. Y es exactamente en ese contraste entre fiesta y humillación que la chispa de rebeldía de Camila comenzaba a surgir, todavía tímida, pero lista para explotar. Lo que más dolía no era solo la humillación en sí, sino la naturalidad con que su padre exponía a su hija frente a todos, como si fuera normal menospreciar a quien se ama. Cada palabra le parecía martillar en la mente de la joven, reforzando la sensación de que era vista solo como un estorbo, como alguien desechable. Pero la vida tiene una forma curiosa de transformar momentos de dolor en catalizadores de valor. Es cuando somos presionados al límite que descubrimos fuerzas que ni siquiera sabíamos que existían. En ese instante, mientras escuchaba los comentarios y enfrentaba miradas de desprecio, algo comenzó a encenderse dentro de ella. Una mezcla de tristeza y rabia, unas ganas de no someterse más. Y, sin darse cuenta, esa pequeña chispa de valor estaba a punto de llevar a Camila a una acción inesperada, que cambiaría su destino para siempre, abriendo camino hacia la noche de compromiso y hacia el beso que nadie jamás olvidaría. Cuando la noche de la fiesta de compromiso finalmente llegó, Camila sintió cada paso dentro del salón como si estuviera caminando sobre vidrios rotos, con miedo de cortarse en cualquier instante. El brillo de las luces se reflejaba en cristales colgantes, pero no iluminaba el peso que cargaba en sus hombros, y la música a todo volumen parecía burlarse de su ansiedad, como si cada nota le recordara que estaba atrapada en un destino que no eligió. Las miradas de todos los invitados caían sobre ella como lanzas silenciosas, y cada murmullo sobre su cuerpo o su vestido martillaba en su mente. La presión de ser juzgada y no poder reaccionar era casi insoportable. Pensamientos de huida se mezclaban con lágrimas contenidas, mientras imaginaba cómo escapar sin destruir a su familia o avergonzarse a sí misma aún más. La injusticia de tener su vida controlada por intereses ajenos quemaba dentro de ella. Es en esos momentos que la desesperación crea un valor inesperado, ese tipo de valor que surge no de la fuerza, sino de la necesidad extrema, que transforma el miedo en acción. Camila respiraba hondo, intentando mantener la compostura, pero cada paso parecía pesado, cada movimiento vigilado. Y en ese caos de emociones,
Se dio cuenta de que necesitaba elegir entre ceder y perderse o arriesgarlo todo para intentar ser libre, aunque fuera por un instante. El anillo del novio elegido brillaba en la mesa, símbolo de la trampa que le era impuesta, del matrimonio que no quería y de la sumisión exigida, que la convertía en pieza de un juego de intereses ajenos. Todos esperaban que se acercara con una sonrisa perfecta, como si fuera natural aceptar ser intercambiada como mercancía, sin protestas, sin sentimientos propios. Pero dentro de Camila, una tormenta de rabia, miedo y rebeldía crecía a cada segundo, apretando su pecho y acelerando sus pensamientos. Respiraba hondo, intentando no derrumbarse, intentando controlar cada movimiento, mientras sentía la injusticia de su situación más intensa con cada mirada juzgadora. Cada sonrisa forzada parecía desmoronar su alma. Cada gesto impuesto le recordaba que nadie consideraba sus deseos. Es en este tipo de presión que la mente humana reacciona de formas sorprendentes, o se rinde, o encuentra una salida audaz, aunque sea arriesgada. Y Camila, en ese momento, decidió que no se rendiría. La chispa de rebeldía que nació de la humillación pública comenzó a ganar fuerza, conduciéndola lentamente hacia la decisión que lo cambiaría todo. Se dio cuenta de que necesitaba actuar antes de que el destino le fuera nuevamente impuesto, que necesitaba crear su propio camino, aunque fuera un camino impredecible. Mientras los invitados observaban, murmurando sobre su duda y comentando cada gesto, Camila sintió que el tiempo se hacía más lento, como si cada segundo durara una eternidad. Cada mirada alrededor era una acusación silenciosa, cada risita ahogada un recordatorio de que debería doblegarse a las expectativas. Sabía que necesitaba encontrar su propia salida, un momento de libertad que no podía esperar. Fue entonces cuando sus ojos se encontraron con los de un hombre a la distancia, alto, elegante, que parecía observarla con atención silenciosa, casi como si esperara por ese momento. Sin pensar, sin planear, sintió una ola de valor recorrer su cuerpo. Cada fibra de su ser decía que era hora de actuar, de desafiar el destino que le impusieron. La respiración se aceleró, el corazón latió más fuerte, y, en ese instante, la joven se dio cuenta de que haría algo que nadie esperaba. Era un gesto audaz, arriesgado, capaz de cambiarlo todo. Correr, agarrar al desconocido y besarlo frente a todos. Un impulso que transformaría el miedo en libertad, la vergüenza en fuerza, y que marcaría el inicio de una noche que nadie jamás olvidaría. La tensión en el salón crecía, y Camila se preparaba para cruzar esa línea que separa la sumisión de la audacia. En el momento en que Camila tomó su decisión, todo alrededor pareció hacerse más lento. El salón lleno de miradas curiosas se transformó en una escena casi cinematográfica, y cada paso de ella hacia la salida estaba cargado de valor y miedo al mismo tiempo. Al ver a un hombre alto, de traje impecable, parado a la distancia, algo despertó dentro de ella, una confianza repentina, casi irracional, que la impulsaba a desafiar todo y a todos. Sin pensarlo dos veces, se acercó, agarró la corbata del desconocido y lo besó de forma intensa e inesperada. El silencio absoluto se apoderó del espacio. Las copas se detuvieron en el aire, los murmullos se callaron y hasta la música pareció detenerse. Esa acción, tan espontánea como audaz, era la explosión de años de frustración, humillación y deseo de liberarse. Y, al mismo tiempo, era el inicio de algo que nadie podría predecir, la entrada de un desconocido poderoso en su vida. El público quedó impactado. Algunos murmuraban incrédulos, otros abrían la boca de la sorpresa, mientras Camila, sin aliento, solo conseguía decir con voz firme: «Ya tengo a alguien». La frase sonaba como un escudo, una advertencia de que no sería más controlada, de que sus sentimientos y su libertad eran innegociables. Nadie podría imaginar que, en ese gesto impulsivo, había más que rebeldía. Había inteligencia emocional, valor y una necesidad urgente de elegir su propio camino. Muchas personas ya vivieron momentos en que el miedo y la presión social casi los paralizan, y entonces surge un impulso que lo cambia todo. Esa audacia de Camila era un grito silencioso contra la injusticia que venía sufriendo, pero también una invitación al desconocido para entrar en su historia. Un beso que, en el momento, parecía solo un acto de desesperación, pero cargaba el poder de alterar el destino de ambos. El hombre, por su parte, no retrocedió ni reaccionó con sorpresa evidente. Solo sonrió de manera enigmática, tomó su mano y transmitió seguridad, como si entendiera perfectamente la audacia del gesto. Camila sintió, por primera vez esa noche, que había alguien que la veía más allá de la apariencia, que reconocía su valor y su deseo de libertad.
El salón entero permanecía en silencio, y hasta su padre parecía incapaz de reaccionar de inmediato. Ese beso impulsivo no solo dejó pasmados a todos, sino que también abrió una puerta hacia algo completamente inesperado. Una conexión con alguien misterioso, poderoso y atento a las mínimas señales de autenticidad. En ese instante, Camila no lo sabía todavía, pero acababa de sembrar el inicio de una relación que desafiaría convenciones, intereses familiares y prejuicios, y que la llevaría a descubrir que, a veces, la vida recompensa el valor de ser auténtico, aun en medio de humillaciones y presiones insoportables. El hombre misterioso no dijo una sola palabra, pero cada gesto transmitía algo poderoso y tranquilizador al mismo tiempo. Tomó la mano de Camila con firmeza, pero de manera delicada, como si dijera, «Estoy contigo, aun frente a todas esas miradas y juicios». El salón entero observaba, boquiabierto, incapaz de entender la conexión que surgía entre ellos. No había prisa, no había imposición, solo un silencio cargado de significado. Camila sintió algo que jamás había experimentado, confianza y seguridad en alguien que acababa de conocer. Su padre, furioso, intentaba organizar palabras de reprensión, pero su autoridad parecía disiparse ante la presencia del hombre. Él no necesitaba hablar para dejar claro que entendía su dolor, su frustración e incluso su deseo de escapar de un destino impuesto. En instantes, Camila se dio cuenta de que aquel desconocido no era solo un espectador. Se estaba volviendo parte de su historia, alguien capaz de apoyar su libertad, aun sin revelar su nombre. El poder del gesto de él superaba cualquier riqueza o estatus. Era un tipo de poder silencioso, casi hipnótico, que transformaba el miedo en valor, las dudas en determinación y la desesperación en acción. Con una sonrisa enigmática, él condujo a Camila fuera del salón, sin prisa, como si cada paso estuviera calculado para garantizar que nada pudiera romper el momento de libertad recién descubierta. Cada invitado que se movía para seguirlos parecía incapaz de entender que esa salida no era solo física, sino también simbólica. Era la huida de una joven de un destino arreglado, de la presión de miradas crueles, de la injusticia que sentía desde siempre. Mientras caminaban, Camila se dio cuenta de que el aura de aquel hombre transmitía algo más allá de la seguridad. Había poder, inteligencia y un misterio irresistible que capturaba su atención, haciendo que su corazón latiera más rápido. No se trataba de un salvador común. Era alguien que respetaba su iniciativa, de cierta forma, la premiaba por su audacia. Ella nunca había sentido algo así. Nunca alguien había reconocido su valor en vez de solo criticar su apariencia o sus errores. La noche, antes sofocante, ahora parecía transformarse en una oportunidad de descubrir fuerzas que ella ni sabía que poseía. La conexión silenciosa que se formaba entre ellos tenía la intensidad de quienes comparten secretos sin pronunciar una palabra, y el mundo alrededor parecía desaparecer, dejando solo a los dos en el centro de algo inesperadamente significativo. Al llegar a la salida del salón, Camila sintió que aquel hombre era mucho más que un extraño que presenció su acto impulsivo. Él llevaba la certeza de alguien acostumbrado a comandar situaciones complejas, alguien que no necesitaba probar nada a nadie, pero que, aun así, estaba ahí, apoyándola sin pedir explicaciones. Cada gesto de él, cada mirada silenciosa, parecía reconocer no solo su rebeldía, sino también su dignidad, algo que ella jamás había sentido en su propia familia. El contraste entre el frío juicio de su padre y la atención cuidadosa del desconocido era tan intenso que Camila sintió una mezcla de incredulidad y esperanza. No había prisa, no había imposiciones, solo la promesa silenciosa de protección y respeto. Era la primera vez que se sentía vista como persona, como mujer capaz de decidir y no solo como objeto de conveniencia. La noche se volvía cada vez más decisiva, y aquel hombre misterioso se convertía en un catalizador de cambios que Camila todavía no comprendía completamente. Cada paso que daban juntos era un paso hacia un futuro desconocido, pero lleno de posibilidades, y la tensión en el aire presagiaba que su vida jamás sería la misma después de ese encuentro inesperado y enigmático. A la mañana siguiente, Camila despertó con el celular vibrando sin parar. Noticias y fotos del beso inesperado ya circulaban por las redes sociales, esparciéndose rápidamente entre los círculos de élite. Comentarios de impacto, risas y juicios llenaban feeds y timelines, haciendo imposible ignorar lo que había pasado. El salón de compromiso, que parecía un escenario de pena la noche anterior, ahora se transformaba en encabezado de escándalo. Su padre, visiblemente furioso, pasó el día intentando controlar la situación, enviando mensajes y llamadas telefónicas, intentando minimizar lo que parecía un desastre.
Pero para Camila, cada notificación recibida era una mezcla de miedo y extraña emoción. Por primera vez, sintió el efecto real de su audacia. Algo que parecía impulsivo, un simple acto de rebeldía, ahora tenía consecuencias públicas e irreversibles. La joven comenzó a darse cuenta de que, por más que el mundo intentara controlarla, ella había generado un cambio que nadie podría borrar, y que esa noche marcaría su historia para siempre. Mientras intentaba entender el alcance del escándalo, Camila sintió el peso de todas las miradas sobre ella nuevamente, pero esta vez de una forma diferente. Ya no era solo vergüenza o juicio, era una mezcla de curiosidad y especulación sobre el desconocido hombre que se volvió parte de la historia. ¿Quién era él? ¿Por qué la había apoyado? El misterio alrededor de esa figura poderosa crecía con cada publicación y comentario. También se dio cuenta de que muchos que antes la menospreciaban comenzaron a tratarla de forma diferente, e incluso la humillación pública se transformaba en respeto velado, aunque mezclado con envidia. Era impresionante cómo la vida podía dar vueltas tan inesperadas, cómo un gesto impulsivo podía volverse encabezado y cambiar la percepción de las personas sobre ti. Camila todavía estaba asimilando todo, intentando organizar pensamientos y sentimientos, pero ya sentía que nada más sería como antes. La situación desafiaba a su padre, que ahora necesitaba lidiar no solo con la imagen de la familia, sino también con la revelación de que su hija tenía valor e iniciativa que él jamás imaginó. A cada hora, la curiosidad sobre el hombre misterioso aumentaba. Camila, todavía aturdida, intentaba comprender si él era aliado o solo una sombra pasajera en su vida. Los periódicos más influyentes no tardaron en publicar fotos, y el asunto se volvió tema de conversaciones entre empresarios y familiares. Mientras tanto, ella sentía una mezcla de miedo y fascinación. Miedo de las consecuencias, fascinación por el desconocido que había cambiado todo con un simple gesto. Y, en medio de toda esa confusión, surgía también una sensación inédita de libertad. Por primera vez, alguien la veía más allá de la apariencia o la conveniencia, y eso la hacía reflexionar sobre su propia fuerza. La joven comenzaba a entender que la vida, aún llena de presiones e injusticias, podía transformarse en algo inesperadamente emocionante cuando decides actuar por ti misma. Cada momento de ese escándalo era un recordatorio de que el valor y la autenticidad siempre tienen impacto, y que a veces lo inesperado es justo lo que nos libera. Días después del escándalo, Camila recibió una invitación inesperada. Cenar en un restaurante lujoso, de esos que parecen pertenecer a otro mundo. Él sobretraía solo su nombre y ningún detalle del remitente, lo que aumentaba aún más su curiosidad y ansiedad. Dudó, pensando si sería una trampa o un gesto sincero, pero algo dentro de ella decía que necesitaba aceptar. Al llegar, sintió el peso del ambiente sofisticado, pero también la diferencia enorme entre ese espacio y el salón de la humillación pública. Y entonces, ahí, frente a ella, estaba el hombre que había besado impulsivamente en la noche fatídica. Leonardo Herrera, conocido en el mundo de los negocios por su frialdad, inteligencia y poder, era nada menos que el millonario que cambiaría su vida. Él no demostraba sorpresa ni juicio, solo una sonrisa enigmática, como si esperara por ese encuentro desde el primer momento. La presencia de él irradiaba seguridad, pero también algo que Camila no conseguía identificar. Un poder silencioso, capaz de transformar cualquier situación en control absoluto. Al sentarse, Camila se dio cuenta de que había más en esa reunión que simple curiosidad. Leonardo comenzó a observarla con atención, como si quisiera descifrar cada reacción, cada gesto, cada emoción escondida detrás de sus ojos. Era diferente de cualquier experiencia que ella había tenido, alguien que, en vez de criticar, admiraba su valor. Él no hizo comentarios sobre el beso, no hizo amenazas ni exigencias, solo la estudiaba, intrigado por la audacia de la joven. Camila sintió una mezcla de nerviosismo y fascinación, como si estuviera en presencia de alguien que podía tanto destruirla como protegerla, dependiendo de sus elecciones. La vida tenía una forma curiosa de transformar impulsos en oportunidades. Ese beso impulsivo, que en el momento parecía solo un acto de desesperación, ahora se revelaba como la llave de algo mayor. Leonardo, con sutileza e inteligencia, mostraba que el verdadero poder no estaba solo en la riqueza, sino en la percepción, en la paciencia y en la habilidad de reconocer el valor cuando lo ves. Mientras la conversación avanzaba, Camila comenzó a darse cuenta de que Leonardo era mucho más de lo que aparentaba. Había profundidad, experiencia y una aura de respeto que ella jamás había sentido de alguien. La tensión que sentía en la noche del escándalo, ahora transformada en curiosidad y admiración,
indicaba que ese encuentro podría cambiar su vida para siempre. Reflexionó sobre la audacia del beso, la vergüenza y el juicio de su padre, y se dio cuenta de que todo aquello había sido solo el inicio de un giro inesperado. Leonardo no se presentaba como salvador, sino como alguien dispuesto a reconocer valor y coraje donde otros solo veían fallas y conveniencia. Y, en el fondo, Camila comenzó a sentir algo que jamás había imaginado: confianza en alguien que no solo entendía su impulso, sino que lo valoraba. Era el inicio de una historia que desafiaría expectativas, prejuicios e incluso las propias reglas de su mundo, mostrando que, a veces, la vida recompensa a aquellos que se atreven a actuar, aun en momentos de injusticia o humillación pública. Leonardo, intrigado por el valor de Camila, hizo algo que ella jamás esperaba: una propuesta que parecía absurda a primera vista. Él sugirió que fingieran una relación por conveniencia. La idea no era romántica al inicio. Tenía un objetivo estratégico. Para él, alejaría a pretendientes oportunistas interesados solo en su fortuna. Para Camila, era la oportunidad de librarse del matrimonio impuesto por su padre y recuperar algo de control sobre su vida. La joven sintió que el corazón se le aceleraba con la audacia de la propuesta, pero también una punzada de incredulidad. Era arriesgado, inesperado y completamente fuera de lo común. Sin embargo, al mirar a Leonardo, se dio cuenta de que había sinceridad en el brillo de sus ojos, una promesa de protección y compañerismo, aunque fuera temporal. Muchas veces, la vida nos pone frente a elecciones que parecen imposibles, pero que, si se aceptan, pueden abrir puertas hacia experiencias transformadoras. Camila sintió una mezcla de miedo, emoción y curiosidad, sabiendo que esa decisión podría alterar completamente su destino. Reflexionó sobre todo lo que había pasado: la humillación pública, la desesperación de la fiesta, el beso impulsivo, el desconocido misterioso que la apoyó y la atención de Leonardo en la noche de la cena. Cada momento parecía haber sido una preparación silenciosa para esa propuesta inusual. Era un riesgo, claro, pero también una oportunidad de escribir su propia historia, de desafiar expectativas familiares y sociales. Camila se dio cuenta de que muchas veces somos presionados a actuar dentro de límites impuestos por otros, pero el valor surge cuando nos permitimos romper esas barreras. El plan de Leonardo, aunque arriesgado, ofrecía libertad, protección y una oportunidad de recomenzar. La audacia de aceptar esa propuesta era, de cierta forma, un reflejo de todo lo que ella ya había enfrentado: la injusticia de un destino impuesto, el juicio cruel de la sociedad y la necesidad de afirmarse. Y, al mismo tiempo, había una chispa de emoción, un toque de misterio, que volvía todo aún más envolvente. Camila aceptó, no sin dudarlo, pero con la sensación de que esa era su única salida. El plan parecía improbable, casi cinematográfico, pero cargaba algo que ella nunca había sentido: posibilidad real de cambiar su vida. A partir de ese momento, cada gesto, cada encuentro y cada decisión pasaría a formar parte de una actuación que podría volverse algo verdadero, pero que también exigiría valor, inteligencia y autenticidad. Leonardo no pedía sumisión, pedía compañerismo, comprensión y respeto. Y Camila, por primera vez, sintió que podría ser protagonista de su propia historia, en vez de solo objeto de intereses ajenos. La propuesta, que parecía absurda al inicio, se había convertido en un puente entre la audacia de un beso impulsivo y la posibilidad de un futuro inesperado. Sabía que, al embarcarse en esa actuación, estaba asumiendo riesgos, pero también descubriendo la fuerza de su propia determinación, algo que jamás imaginó que existiera. Con el pasar de las semanas, Camila comenzó a darse cuenta de que la actuación con Leonardo se estaba transformando en algo más profundo de lo que había imaginado. Al inicio, era solo una estrategia, un juego calculado para alejar intereses ajenos y protegerse del matrimonio impuesto por su padre. Pero a medida que compartía momentos, conversaciones y risas, comenzó a conocer el lado humano de él, alguien que, detrás de la imagen fría y poderosa, también cargaba heridas profundas y traumas invisibles. Con cada gesto de atención y comprensión, Camila sentía que su corazón oscilaba entre miedo y deseo, entre cautela y curiosidad. Era como si la línea entre actuación y realidad se volviera cada vez más delgada. Muchas veces, la vida nos pone frente a situaciones en que sentimientos inesperados surgen, aun cuando pensamos que solo estamos interpretando un papel. Y fue exactamente eso lo que comenzó a pasar. La joven que creía estar solo siguiendo un acuerdo comenzó a cuestionar sus propios sentimientos e intenciones, sintiendo algo que jamás planeó. La tensión interna de Camila era constante.
Se preguntaba si esa fascinación por Leonardo era fruto de la admiración por su protección, por el misterio que lo envolvía, o si era algo genuinamente emocional, algo que nacía de contacto verdadero entre dos personas que se respetan y se entienden. Su mente estaba en conflicto. Cada gesto le despertaba afecto. Cada palabra susurrada o mirada atenta parecía construir puentes invisibles entre sus corazones. Al mismo tiempo, surgía el miedo de entregarse, de volverse vulnerable ante alguien tan poderoso y enigmático. Esa mezcla de deseo y cautela creaba un torbellino emocional que ella nunca había sentido antes. Era como si estuviera navegando entre dos mundos, el de la seguridad ofrecida por la estrategia y el del riesgo emocional de enamorarse. Y, en el fondo, Camila comenzó a darse cuenta de que la vida raramente sigue planes rígidos, y que sentimientos genuinos pueden surgir aún en las circunstancias más improbables e inesperadas. Cada encuentro con Leonardo dejaba una marca, cada sonrisa compartida aumentaba el deseo y la confusión. Camila se veía reflexionando sobre el futuro, sobre sus elecciones y sobre la posibilidad de amar a alguien que, hasta entonces, parecía solo un aliado estratégico. La mezcla de miedo, fascinación, pasión y respeto creaba una intensidad que la joven jamás había imaginado sentir. Era un conflicto de sentimientos tan profundo que muchas veces la hacía cuestionar todo lo que creía sobre sí misma y sobre las relaciones. Comenzaba a darse cuenta de que el valor no era solo defenderse de las injusticias o actuar impulsivamente, sino también permitirse sentir, abrirse y arriesgar el corazón. Y, en ese proceso, la línea entre actuación y realidad se volvía casi imperceptible, dejando a Camila vulnerable, pero también viva de una manera que nunca había experimentado antes. Cada gesto, cada mirada y cada palabra entre ellos alimentaba la sensación de que algo profundo estaba surgiendo, algo capaz de transformar su mundo completamente. El mundo de Camila se derrumbó una vez más cuando descubrió la verdad sobre su propio padre. No se trataba solo de un matrimonio arreglado para mantener los negocios a flote. Había deudas escondidas con gente peligrosa, acuerdos turbios que ponían su vida en riesgo. La revelación cayó sobre ella como un rayo, mezclando rabia, tristeza e incredulidad. Se sintió traicionada no solo como hija, sino como mujer, como ser humano que confiaba en quien debería protegerla. Muchas historias reales muestran que las familias pueden volverse cómplices de injusticias que cambian vidas, y Camila ahora estaba ante una de esas situaciones. La sensación de pérdida de control, de tener su propia vida manipulada, era aplastante. Sin embargo, en medio de esa tormenta, había una presencia constante que la confortaba: Leonardo. Él no solo la protegía, sino que reconocía su valor, su coraje y su dignidad, mostrando que, aun ante traiciones y presiones extremas, todavía existían personas que veían más allá de la apariencia y del peso del pasado. Mientras procesaba la revelación sobre su padre, Camila comenzó a darse cuenta de la diferencia radical entre los lazos familiares tóxicos y la relación que estaba construyendo con Leonardo. Él no exigía nada, no manipulaba, no buscaba control. Solo estaba a su lado, ofreciendo apoyo, seguridad y respeto. Ese contraste profundo intensificaba su admiración y sentimientos por él, haciéndola cuestionar antiguos patrones y creencias sobre el amor y la confianza. Era un aprendizaje intenso. Muchas veces, aquellos que deberían protegernos nos traicionan, mientras extraños o aliados inesperados muestran verdadero valor y lealtad. Cada gesto de Leonardo reforzaba la idea de que el valor y la autenticidad generan resultados inesperados y positivos. Camila se sentía más fuerte, más viva, y finalmente comprendía que su pasado doloroso no definiría su futuro. Comenzó a ver que podría elegir quién la vería, quién la valoraría y quién merecía su confianza, algo que nunca había tenido oportunidad de hacer antes. Este descubrimiento también trajo una claridad que Camila jamás había imaginado. Se dio cuenta de que el verdadero poder no estaba en la riqueza, el estatus o el control, sino en la capacidad de amar, proteger y respetar a alguien aun ante adversidades extremas. Mientras enfrentaba la traición familiar, la joven comprendió que podría transformar el dolor en aprendizaje, el miedo en valor y la injusticia en oportunidad de cambio. Leonardo se mantuvo a su lado, no solo como aliado estratégico, sino como alguien dispuesto a construir una relación basada en verdad, confianza y cariño genuino. Cada gesto de él, cada decisión tomada juntos, fortalecía la convicción de que ella merecía ser amada por lo que era, y no por lo que los demás esperaban que fuera. Camila comenzaba a darse cuenta de que su vida, antes moldeada por manipulación y humillación, ahora podría ser escrita por ella misma,
abriendo puertas hacia elecciones emocionantes e inesperadas, y finalmente sintiéndose libre para seguir su corazón. En el momento cumbre del enfrentamiento, cuando su padre intentó forzarla nuevamente a aceptar el compromiso, Camila sintió una mezcla de miedo y determinación recorrer cada fibra de su cuerpo. Pero, para su sorpresa, Leonardo no dudó ni por un instante. Se posicionó a su lado con firmeza y valor, dejando claro para todos que no estaba ahí solo por conveniencia. La sala entera quedó en silencio, y el aire parecía cargado de tensión y expectativa. Entonces, con una voz firme y llena de convicción, declaró: «Camila es mía, y no por un acuerdo, sino porque la elegí». Esas palabras, simples y poderosas, resonaron en cada rincón del salón, callando juicios e imponiendo respeto inmediato. Camila, emocionada, sintió una ola de alivio y felicidad que jamás había imaginado experimentar, como si finalmente estuviera siendo vista y amada por quien realmente era. Por primera vez, se dio cuenta de que su valor, audacia y autenticidad habían encontrado reconocimiento y reciprocidad genuina, y que el amor verdadero no se mide por conveniencia, riqueza o apariencia. Mientras lágrimas y sonrisas se mezclaban, Camila comprendió que ese beso impulsivo, que en el momento parecía solo un acto de desesperación, había sido el inicio de una transformación profunda. El hombre que la observaba con atención y comprensión se había convertido en el puerto seguro que siempre soñó, alguien capaz de valorar cada gesto, cada emoción y cada elección suya. Leonardo probaba que el amor verdadero nace de la elección, de la admiración y del respeto, y no de la obligación o la imposición. La joven sintió una conexión intensa, de esas que no se explican, solo se viven. Cada roce, cada palabra y cada mirada entre ellos fortalecía el vínculo, mostrando que el valor de actuar, aun en momentos de humillación e injusticia, podía generar resultados sorprendentemente positivos. La vida le había dado una oportunidad única de vivir algo auténtico, emocionante y transformador. Y en ese instante, frente a todas las miradas que antes la criticaban y la juzgaban, Camila finalmente se permitió creer que merecía ser amada. El miedo, la presión y el dolor de la humillación pública dieron lugar al valor, a la confianza y a la alegría de ser elegida por quien realmente la veía. La joven que un día se sintió pequeña ante el mundo ahora se sentía gigante en su propia historia. La narrativa de su vida, marcada por injusticias y desafíos, se transformaba en una historia emocionante de amor, autenticidad y superación. El beso impulsivo que antes dejó pasmados a todos ahora se convertía en símbolo del inicio de un amor verdadero, inesperado y duradero. Camila entendía, finalmente, que la vida recompensa a aquellos que tienen el valor de actuar, de imponerse y de elegir su propio destino, y que el verdadero amor surge cuando somos lo suficientemente audaces para seguir el corazón, aun en medio de miedos, presiones y expectativas ajenas. Al acompañar la historia de Camila, queda claro que la vida nunca sigue un guión predecible. Muchas veces, somos empujados por expectativas ajenas, juicios e injusticias que parecen sofocarnos. Pero, como ella mostró, el valor y la autenticidad tienen un poder transformador. Un gesto impulsivo, un momento de audacia, puede cambiarlo todo y abrir puertas que nadie imaginaba. Piensa en tu propia vida. ¿Cuántas oportunidades ya dejaste escapar por miedo o por lo que los demás podrían pensar? ¿Cuántas veces te conformaste con decisiones ajenas que no reflejaban quién realmente eres? Ahora, reflexiona. ¿Y si tuvieras el valor de actuar, aun en medio del miedo, la presión y la humillación? ¿Y si ese impulso, esa actitud audaz, pudiera transformar tu vida de una forma inesperada, así como le pasó a Camila? La historia de ella muestra que, muchas veces, el primer paso hacia la libertad, hacia ser reconocido y hacia alcanzar lo que realmente importa, comienza con una decisión simple, pero firme. El cambio no espera, surge para aquellos que se permiten atreverse y elegir su propio camino. ¿Y tú, estás listo para actuar y escribir tu propia historia? ¿Qué actitudes puedes tomar hoy para liberarte de las presiones e injusticias que te rodean? Deja en los comentarios tu opinión, comparte tus experiencias y vamos juntos a inspirar a más personas a actuar con valor y autenticidad. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para seguir más historias emocionantes, llenas de giros y lecciones de vida que pueden transformar tu día a día. Tu jornada de transformación comienza ahora.